Hola, bienvenidos a este video de hoy, donde vamos a comenzar una serie de videos con los temas relacionados a Clean Code y refactorización de código enfocado a la automatización de pruebas. Si no conoces estos términos de Clean Code y refactorización, quédate hasta el final de este video de hoy, donde vamos a hacer una introducción hacia estos dos temas fundamentales que debemos conocer a la hora de implementar nuestros test automatizados. Esta serie de videos va a estar basada en una charla que estoy preparando para presentar en un evento de testing, o digamos, en varios eventos de testing durante este año. Entonces, esta charla, ¿por qué este tema, ¿no? De Clean Code y refactorización? Bueno, digamos que este tema está un poco basado también en mi experiencia en el mundo de la automatización de pruebas. Está inspirado sobre todo en los últimos años, donde me han pasado algunas cosas dentro de la automatización de pruebas que quiero compartir hoy con usted. Quiero comenzar el video de hoy compartiendo estas experiencias que he tenido para, bueno, también conocer si ustedes se sienten familiarizados con estas cosas que a veces pasan dentro de los dentro de los proyectos de automatización. Por ejemplo, ¿les ha pasado alguna vez que entran a una nueva empresa y entienden mejor el código de los desarrolladores del proyecto de desarrollo de producción que el código de la automatización de pruebas del mismo proyecto con que ustedes tienen que trabajar en la automatización de pruebas? O que, por ejemplo, tienen que arreglar un bug y demoran 3 días en arreglar un bug que por su experiencia conocen que es un bug que se puede solucionar en 2 horas aproximadamente. O esta que capaz es un poco más común, entran a una nueva empresa, ven el nuevo proyecto de automatización, entonces cuando intentan hacer cambios, agregar un nuevo test automatizado, es muy difícil entender el proyecto, ver que definir una arquitectura o estructura lógica, ¿no? Dentro del proyecto de automatización. Y luego de ahí surge también la pregunta, ¿no? Que muchas veces nos pasa. Bueno, si modifico este método, qué más voy a romper, ¿no? Dentro del framework de pruebas automatizadas? Bueno, creo que para todos los que llevamos varios años en el mundo de la automatización, es muy común que esto nos haya pasado alguna vez, o que incluso nosotros mismos hayamos provocado que estas situaciones le pasen a otras personas, ¿no? Con nuestro código. Y para mí, en mi experiencia, puedo decir que yo le veo dos razones fundamentales a que estas cosas suceden, ¿no? Que nos encontremos códigos en muy mal estado cuando nos unimos a una empresa para ayudar, ¿no? En el área de automatización de pruebas. Y las dos razones fundamentales son, bueno, la primera es que el proyecto de automatización de pruebas por lo general debe tener ya un tiempo de desarrollo, digamos aproximadamente un año. Y la segunda razón es que los desarrolladores o los que desarrollamos el proyecto de automatización posiblemente no conozcan o no se hayan leído estos dos libros. El primero es Clean Code de Robert C. Martin y el segundo es de Refactoring de Martin Fowler. Estos dos libros son muy recomendados, ¿no? A la hora de automatizar o de escribir código. Son más enfocados al desarrollo de software, pero en la charla de hoy vamos a ver cómo nosotros podemos aplicar también estas buenas prácticas para hacer que nuestras automatizaciones de pruebas sean mantenibles y no nos pasen estos ejemplos, ¿no? Que les comenté al principio que muchas veces hacen que incluso tengamos que volver a empezar desde cero los proyectos de automatización. Entonces, cuando nosotros no cumplimos las buenas prácticas que nos recomiendan en estos libros, que vamos a ver durante la charla varios ejemplos que están basados en estos libros que les comenté anteriormente, cuando, como les decía, no seguimos estas buenas prácticas, nos suele pasar esto, ¿no? La mantenibilidad de nuestro proyecto de automatización cada vez va siendo menor. Fíjense en esta gráfica que es del libro de Clean Code, como vemos el tiempo contra la productividad y vemos que al inicio la productividad es bastante alta, pero a medida que pasa el tiempo la productividad va disminuyendo y esto va pasando cuando la calidad de nuestro código no es buena, cuando no cumplimos las buenas prácticas de Clean Code y refactorización. Entonces imagínense que vamos a suponer que esto es una gráfica de 10 años. Nosotros
empezamos el proyecto en este punto, ¿no? Ya el proyecto de automatización lleva una cierta cantidad de tiempo y cuando nosotros entramos en este punto a comenzar o a integrarnos dentro del equipo de automatización de pruebas, ¿qué sucede? Aquí es cuando te dan como una primera tarea arreglar un error dentro del framework de automatización de pruebas y demoras aproximadamente 3 días en resolver un problema que por tu experiencia conoces que se debe resolver en no menos de 4 horas, en no más de 4 horas, perdón. Entonces, por eso es que nosotros debemos tener muy en cuenta las buenas prácticas para no hacer que nuestro proyecto, a medida que pase el tiempo, disminuya la productividad, sino que mantengamos una productividad alta desde el mismo inicio del proyecto. Y otro elemento que debemos tener muy en cuenta también es que la mayor parte del tiempo de un desarrollador, o en este caso de un QA Automation, ¿no? Que le dedica 100% de su tiempo a la automatización, la mayor parte del tiempo la pasa leyendo código, que lo podemos ver en esta gráfica, un estudio o varios estudios que se han hecho del tiempo que le lleva a un desarrollador en su trabajo, en qué porcentaje está dividido su tiempo, ¿no? Vemos que 70% del tiempo está dedicado solamente a leer código. Por lo tanto, si nosotros no tenemos un código limpio, bien refactorizado, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, que cada vez nosotros como QA Automation vamos a ser menos productivos en nuestro trabajo, vamos a ser mucho más lentos y esto finalmente le va a causar más lentitud, ¿no? A todo el proceso de release y va a afectar también la competitividad de la empresa frente a otras empresas que tengan digamos, un sistema de desarrollo mucho más rápido que donde estemos nosotros, en la empresa que estemos nosotros automatizando pruebas. Entonces, esto también cómo lo podemos reducir o cómo podemos ayudar a que nuestro código sea más legible para que nuestros compañeros cuando leen puedan agilizar el proceso de desarrollo. Bueno, también siguiendo las buenas prácticas de clean code y refactorización. Si queremos lograr ser eficientes y productivos y además crear proyectos de automatizaciones mantenibles en el tiempo, sí o sí debemos cumplir con las buenas prácticas de clean code y refactorización, que las cuales vamos a ver en la charla de hoy, que sobre todo basado en los libros que les comenté en la primera parte de la presentación. Entonces, bueno, antes de continuar, para los que no me conocen, mi nombre es Abel Quintana, soy Software Developer Engineer in Test, me dedico principalmente al área de automatización de pruebas, aunque comencé en el mundo, digamos, de IT como desarrollador de software. Bien, entonces, algo que debemos tener muy en cuenta para poder seguir avanzando dentro de esta serie de videos son estos dos elementos, que es Clean Code y que es Refactoring. Bueno, Clean Code esto también es tomado del libro que les comenté de Robert C. Martin. Clean Code es cuando vemos código que se ha tenido cuidado de él, es decir, que se ha escrito con cuidado y que alguien se ha tomado el tiempo de mantenerlo simple y ordenado. Esto es lo que nos dice Robert C. Martin. En la práctica, cuando vemos esto, cuando vemos un código que es limpio, es un código cuando lo vemos perfectamente entendible, lo vemos claro, vemos un código que es sumamente simple de también modificar. Y este es digamos, el sentimiento que nos da cuando vemos un código, por eso se le llama clean code. Entonces, en cuanto a refactoring, la refactorización es cuando nosotros hacemos un cambio en la estructura interna de nuestros proyectos de automatización para hacerlo más fácil de entender, también menos costosos de modificar sin cambiar el comportamiento de nuestros sistemas de automatización de pruebas. Es decir, la refactorización no es que nosotros vamos a agregar código para agregar un nuevo caso de prueba o para mejorar o modificar un caso de prueba que ya existe para cambiar el comportamiento, no, sino más bien la refactorización está enfocada a mejorar el código que ya tenemos sin cambiar su comportamiento. Digamos que estos dos elementos son los dos elementos más importantes de toda esta serie de videos, que si no los conocemos debemos empezar a profundizar y conocerlo más, y por eso es que en esta presentación de hoy vamos a ver ejemplos de cómo hacer nuestro código limpio y cómo usar la refactorización. Entonces, digamos que estos dos elementos que estábamos viendo, Clean Code y la refactorización,
es lo que yo le llamo la fórmula de la mantenibilidad. Si nosotros aprendemos a aplicar las buenas prácticas de Clean Code, hacemos que nuestro código sea limpio y además de esto, sumamos que lo vamos a estar refactorizando constantemente, porque si bien nosotros podemos aprender a escribir código limpio a medida que vaya pasando el tiempo, ya sea por cambio del sistema o porque la primera solución que se implementó no era la más adecuada a nuestra solución final, nosotros siempre debemos tener en cuenta la refactorización, que es la que nos va a ayudar a que nuestro código siempre sea flexible y tengamos una arquitectura robusta para hacer que la mantenibilidad de nuestro proyecto siga continuando alta, ¿no? Y seamos productivos y eficientes. Así que digamos que esta sería la fórmula para lograr automatizaciones exitosas entre nuestros proyectos de desarrollo de software. Aplicar buenas prácticas de Clean Code y aprender a refactorizar nuestro código cada vez que lo necesitemos. Entonces, en los próximos videos, ¿qué vamos a ver? Bueno, vamos a comenzar viendo cómo aplicar Clean Code a nivel de sistema. A nivel de sistema me refiero a nivel de arquitectura de nuestro proyecto de pruebas automatizadas. Vamos a ver qué es una arquitectura limpia, digamos, dentro de los proyectos de pruebas automatizadas. Después vamos a ir en más detalle a ver cómo implementamos las clases siguiendo las buenas prácticas de Clean Code para sostener esta arquitectura. Y por último vamos a ver también las buenas prácticas de Clean Code en los métodos, que los métodos son los que al final nos terminan dando el comportamiento de nuestras clases y también de nuestro sistema. Entonces, bueno, los veo entonces en un próximo video donde vamos a enfocarnos en las arquitecturas que debemos implementar en nuestros proyectos de pruebas automatizados para que sean mantenibles. Chao, nos vemos en un próximo video.